Bueno, siguiendo en esa línea, tenemos que tener en cuenta cuál es el material que va a perdurar en los manuales y en los libros de texto. Eh, Tenemos que tener en cuenta qué es lo que sabemos en este caso de Manuel Belgrano, o qué es lo que conocemos de la vida o de la historia de un prócer. Tenemos que pensar, sobre todo, quién escribió acerca de Belgrano, quién fue el que escribió, desde qué lugar lo hizo. Son seres humanos los que escriben la historia, tales como los que la protagonizan. Son actores políticos, son actores sociales. ¿En qué contexto y para qué fines o para qué objetivos sirvió? Y entonces acá, volviendo a ese capítulo que les indicaba de Llambías, de Margarita, habla de que la historia, sabemos bien que hay una historia oficial, una historia escrita con mayúscula, como me gusta llamarla a mí, frente a la otra historia, que es la historia con minúscula. ¿Y cuál es esta historia con mayúscula? Es esa, es la historia oficial, la historia que según Palacio fue manipulada. Ernesto Palacio, hacia 1930, habla de una historia falsificada, que fue fraguada para servir los intereses de un partido dentro del país, y que la historia como tal va a llenar la misión que se le destinaba. Luego, más adelante, también Ernesto Palacio va a hablar de que esa misión que llena es el antecedente y la justificación de la acción de nuestras oligarquías gobernantes. Bueno, haciendo referencia, luego tenemos que tener en cuenta que a partir de la homogeneización o la socialización que se pretende a partir de la ley 1420, luego de haber recibido todo lo aluvional que fue desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, allí tenemos que tener en cuenta que el sistema escolar se convirtió en una máquina formidable de asimilación de la población inmigrante. Por tanto, ¿qué era lo que queríamos transmitir? ¿Qué era lo que se buscaba? Y que es lo que está presente en estos libros de historia de donde nosotros estudiamos. Tenemos que tener en cuenta el carácter patriótico, difusión de ese sistema escolar. Y ahí es donde busqué algunos puntos característicos y que tenían que ver con este 20 de junio, a estos 200 años, el Día de la Bandera. Bueno, este carácter patriótico tenía que ver con la devoción de los símbolos patrios, el amor a la patria, la apreciación de las riquezas del país, la historia batalla. Y ahí me quedo también fuertemente, porque de la mano de esa historia batalla viene conjuntamente la exaltación de los héroes individuales. Y también la fijación de los contenidos de la enseñanza de la historia, solamente del periodo de la independencia. Ese estudio es el que hace de manual, que hace Margarita Llambías, y hace referencia a que en toda nuestra América, ella habla de una educación para la integración, dice que solamente en los contenidos que aparecen en los libros de texto y los que se enseñan en la escuela son los que están presentes, son los de la independencia, pero que poco se sabe acerca de los orígenes y de la historia reciente. Obvio que cuando hablo de los orígenes hacemos referencia a los pueblos originarios, que bueno, que empezaron a estar como un lineamiento o un eje transversal y en nuestros diseños curriculares a partir de la reforma, de la significación de la escuela secundaria, de los diseños curriculares y demás. Hay toda una vuelta, serían los cambios y las resistencias a los mismos. Bueno, Margarita Llambías, en su estudio que lleva a cabo hace referencia a que todo esto hace que los estudiantes tengan escasos interés en conocer la historia. ¿Por qué? Porque hay dificultad para hacerse partícipe, o sea, siempre estuvimos hablando de esa historia oficial, de esa historia con mayúscula, que tenemos que empezar a hablar de esa historia en singular, de esa historia en particular, de la historia con minúscula, como me gusta llamar a mí. También hace otro análisis que habla de que en América falta una historia compartida, debido a que esa historia compartida
si nosotros hablamos y hacemos reminiscencia a ese periodo de la independencia, vamos a hablar de que hombres que lucharon juntos por sus sueños y demás que forjaron, pero habla del problema de lo epistemológico de la historia y de la ciencia. Habla también desde ese lugar de la historia hagiógrafa o de la hagiografía escrita por seres inspirados, seres de luz, que solamente pusieron el acento en la mirada individualista y heroica. Habla de que nos hace falta esa conciencia histórica, que esa conciencia histórica es la condición que tenemos todos como una comunidad humana para poder proyectarnos en un futuro. Y también otro punto que habla de esta historia de América, habla que es una historia compartida. No más que debería ser una historia compartida, pero que más que compartida, porque yo les decía eso haciendo referencia a que hubo hombres que soñaron, lucharon y forjaron juntos, pero que está compartimentada, ya que cada estado, cada nación la recorta y la limita a lo sucedido dentro de las fronteras de su país. Bueno, entonces el desafío que propone Margarita Llambías es elaborar una historia integral y una historia desde un cuestionamiento de tipo político e ideológico y superar esa historia oficial.